Muy bien. Pues agradeceros vuestra intervención en este martes técnico de Aptecid. Espero sea muy interesante, como todos los que hacéis, y en el que vais a hablar de todo lo que tiene que ver con el Smart Comfort de Giacomini. Y que atañe tanto a ventilación, calefacción, refrigeración y cómo unís todo esto con vuestros productos, vuestro software de cálculo y documentación. Y todo lo que esto hace referencia al código técnico y las soluciones que nos podéis ir aportando. Como digo, agradeceros como siempre vuestro apoyo a nuestra asociación Aptecid, de la que sois socios protectores desde hace muchos años. Además, siempre que hacéis un martes técnico, las aportaciones son muy interesantes, técnicas, y esto pues siempre se aprecia. Es verdad que el mundo está cambiando, todas las necesidades que tienen que ver con el confort y con la calidad del aire y con la ventilación son cada vez más importantes y más apreciadas, y veo que pues vuestra presentación de hoy tiene mucho que ver con todo esto. Por tanto, pues estamos ansiosos ya de saber qué nos vais a contar. No sé si ya todo el mundo que estaba previsto está presente, pero si no, podemos ir entrando cuando queráis. Vale. Pues Miquel, Magda, muchas gracias por invitarnos y por esta introducción. Y efectivamente hoy vamos a hablar de una visión integral del problema, el reto al que nos enfrentamos día a día, cada uno desde nuestra ONG, por decirlo así, de alguna manera. Y bueno, si os parece, empezamos. Comparto pantalla. Sí, yo desaparezco. Y quitaré la cámara porque así veréis la pantalla un poco más grande. Cualquier consulta la podéis ir escribiendo, pero luego al final de la presentación, que intentaré que sea breve, si os parece abrimos incluso micros y hacemos un pequeño coloquio o lo que queráis, ¿vale? Perfecto. Pues venga. Te dejo, Sergio. Bien. Quito cámara. Aquí está. En principio creo que lo veis todos bien, por tanto, vale, allá. Bien, hoy vamos a hablar de una solución que llevamos trabajando en Giacomini más de 2 años y que agrupamos dentro de un nombre que llamamos Smart Comfort, pero que identifica lo que es una solución integral. Hoy hablaremos de una pequeña presentación de Giacomini con 3 reflexiones que suelo hacer en estas presentaciones. Veremos qué es Smart Comfort, hablaremos de industrialización, las necesidades del cliente, cómo es la solución técnica y también el flujo de trabajo, y con las herramientas que os proponemos y que os facilitaremos para que sí que podáis utilizar, tanto en software como documentación y formación en ese sentido. Bueno, básicamente como solución técnica hablaremos en general de la producción técnica, del ACS, los sistemas radiantes, la ventilación mecánica, incluida una parte de desonorización y un control integrado del conjunto. Bien. 3 reflexiones. Bueno, primero deciros quiénes somos, a aquellos que no nos conozcáis. Somos un fabricante de componentes para instalaciones de climatización y que hemos ido creciendo en soluciones aplicadas básicamente tanto a la gestión de la energía, los sistemas radiantes, distribución de agua y otras familias de productos que no comercializamos en España, pero que también producimos a nivel mundial. Tenemos más de 6.000 referencias en producción, de las que aquí comercializamos cerca de 3.000. Las casi 1.000 personas que trabajamos en Giacomini intentamos dar servicio y atención de la mejor manera posible y bueno, tenemos una relación muy de proximidad con nuestros clientes. Por tanto, en ese sentido, bueno, pues somos una empresa de cabecera, digámoslo así, muy de proximidad. La primera reflexión que os quería hacer es que tenemos delante, y esto ya lo habéis visto igual si lo habéis asistido a alguna charla que he hecho, tenemos una bolsa importante de vivienda construida en España, y la mayoría de ella construida con una normativa anterior al código técnico. Esta gráfica registra la acumulación de vivienda construida pero no destruida, por tanto puede haber alguna desviación, pero en el fondo podríamos decir que tenemos más de 25 millones de viviendas y cerca de casi todas ellas, un porcentaje muy grande, con una normativa anterior al código técnico del 2006. La segunda reflexión es que el código técnico nos exige por un lado,
unas características de la envolvente, tanto en obra nueva como en rehabilitación, pero nos mide los proyectos de edificación por la energía primaria que se consume. Y entre medias, las instalaciones térmicas juegan un papel fundamental porque según sean definidos y diseñados, así van a ser los niveles de consumo de energía. Por tanto, dentro de lo que son las soluciones técnicas, cada vez más tienen más peso cuestiones como la demanda en calefacción, refrigeración, iluminación, ACS, ventilación y también el control de humedad. En ese sentido, vais a ver que desde Giacomini tenemos soluciones para gran parte de los problemas que se nos plantean. Y bueno, un poco aquí vamos a hablar de una propuesta muy concreta. La última reflexión es que la tecnificación en las instalaciones se ha ido incrementando de una manera, bueno, no sé si exponencial, pero de una manera enorme. Hay muchos frentes técnicos abiertos. La exigencia normativa también crece, por tanto, es absolutamente imprescindible integrar esta tecnología. De lo contrario, bueno, pues cada uno, como a veces pasa, va un poco en una dirección y el resultado puede no ser óptimo o el deseado, ¿vale? Por tanto, tenemos que tener una visión global del problema y vamos a analizarlo aquí así. Bien, ¿qué es Smart Comfort? O lo que llamamos sistemas integrados. Bueno, a mí me gusta presentarlo con una frase de Vinicio de Moraes, que viene a decir que la vida no es un juego, amigo, la vida es el arte del encuentro, aunque haya tanto desencuentro en la vida. Y bueno, para mí esto es una certeza en la que creo y me gusta el arte del encuentro y encontrar y buscar soluciones. Por lo tanto, creo que es una buena apertura para hablar de una solución integral en la que, en definitiva, diferentes necesidades y problemas se van a encontrar en una única solución. Por otro lado, también, Smart Comfort es una oportunidad de negocio. Claro, no solo de la mano del cambio normativo, sino también, bueno, de todas las oportunidades que se van a generar en venta de soluciones técnicamente más complejas. Pero sí que lo es también para proyectistas e instaladores, aquellos que digamos, presentáis una oferta. A todos los que estáis aquí de algún modo u otro, tarde o temprano presentáis un estudio, una propuesta técnica, una oferta económica, porque la solución Smart Comfort os va a aportar una solución técnica estandarizada y adaptable a todos los escenarios que nos vamos a encontrar en todos los climas posibles, desde fríos, no tan fríos, cálidos y húmedos. Pero al mismo tiempo, para vosotros va a suponer una estrategia de diferenciación, si queréis. Seguramente cuando hay un proyecto de climatización, pues uno acude con una solución determinada y muchas veces esa solución técnica es también la que presentan otros competidores. Con Giacomini vais a tener una manera de diferenciaros de esa competencia. Y además, con una serie de herramientas que hoy vamos a presentar muy brevemente y de formaciones añadidas, vais a ver que podéis tener un ahorro en costes y mejora de la competitividad en todo el proceso de presentación. Yo creo que esto es importante, entendiendo que la mayoría de vosotros presentáis ofertas y vuestra, digamos, vuestra continuidad como empresa depende de que las ofertas sean aceptadas. Esto es así. Bien, desde el punto de vista técnico, la solución Smart Comfort engloba todas las cuestiones que veis aquí, desde sistemas radiantes, producción, ventilación, también contabilización en el caso de terciario, y un sistema de regulación y control pensado en uso básicamente residencial. Y no solo básicamente residencial, sino también que hablaremos, como os planteaba antes, de 3 tallas. Hemos diseñado una solución estandarizable, escalable desde el punto de vista de modelo de negocio para aplicar a 3 tipologías de instalaciones que llamamos SML, que no tienen tanto que ver con la superficie a la que atiendan, sino con un poco el planteamiento. Es decir, las tallas S o las soluciones pequeñas es donde no hay prácticamente espacio para equipamiento y aún así vamos a tener que encajar una producción aerotérmica, un pequeño sistema de distribución, ¿vale? Y una producción de agua sanitaria. Tenemos, como veis, 2 columnas. En la de la izquierda, la producción de agua sanitaria es independiente y va a ser aplicada en aquellos casos en los que la aerotermia tenga que atender demandas de refrigeración. Y la solución de la derecha, pensada para aquellos casos en los que no hay una demanda de refrigeración instantánea, tratamiento de aire, etcétera, bueno, vamos a poder producir agua sanitaria con un único equipo.
La talla M es la mediana, estándar. Vamos a poder instalar algunos equipos de bombeo, ¿vale? Como son grupos hidráulicos. Como veis aquí, justo debajo, entre la producción y los grupos de bombeo, hay una separación hidráulica y un grupo de separación hidráulica de inercia. Y al mismo tiempo un cuadro eléctrico que también va a permitir gestionar esta instalación. Y lo mismo para cubrir ambos casos. Solo tenemos un generador y si debemos de producir agua sanitaria, debemos. Y por último, lo que llamamos L, large, grandes instalaciones en las que contamos con más de un único generador. Por tanto, vamos directamente a una estrategia de una producción de agua sanitaria mediante la unidad aerotérmica, de modo que no va a ser necesario un equipo de producción de agua sanitaria independiente, ¿vale? Esto es un poco el escenario donde se mueve cómodamente la solución Smart Comfort y que cubre, como veis, la gama residencial, tanto en unifamiliar como en vivienda de altura, también, no con producción centralizada, aunque sí, al menos desde producción hacia abajo, serían aplicables estos criterios. Bien, otro matiz con respecto a industrializar, y aquí, bueno, hay muchas maneras de verlo. A mí me gusta dar un enfoque con respecto a la industrialización que se resume en una frase muy sencilla y que nosotros recogemos digamos, en la filosofía Smart Comfort, en el sentido de que es algo plug and play, adaptable, nos va a permitir mejorar el servicio y además bueno, va a ser integrable en flujos de trabajo como BIM o el sistema de edificación BIM, el modelado de la edificación, de manera que la estandarización va a traer o nos va a permitir bueno, ser en definitiva mucho más productivos y con mucha más calidad. De una manera más llana, industrializar significa hacer más en taller, en fábrica, y menos en obra. Un ejemplo muy claro puede ser un cuadro eléctrico. Nosotros que damos soporte a muchos instaladores, nos encontramos que hay gente que prepara los cuadros previamente y otros que los construyen in situ y el resultado es muy diferente. Aquí veis un ejemplo de centralización de controles en un cuadro eléctrico para una vivienda, una talla L en este caso, en el que bueno, el usuario tiene una etapa principal donde hay un clima domótico y una serie de control y internamente hay una serie de gestores de equipos, desde la ventilación, la producción o unidades de tratamiento de aire, en este caso hay 5. Hacer menos en obra a veces requiere dar un pequeño empujón y un estirón y desarrollar producto, porque, como sabéis, muchas veces, bueno, todos los equipos aerotérmicos requieren instalación de un volumen de agua, una inercia y hay grupos de secundario. Aquí, en este caso, hay 4 grupos de secundario con un sistema que hemos diseñado para estas aplicaciones para hacer la solución más compacta, formada por un acumulador, una inercia separador hidráulico. Este depósito, aunque no lo veis, tiene 2 cámaras, es horizontal y se pueden conectar 2, 3, o en este caso 4 conjuntos o grupos de impulsión, ¿vale? Y no solo además en menos tiempo, sino también con más calidad. Lo que veis aquí es una vivienda en la que participamos en el proceso constructivo para una feria de Construmar, que hace ya años, esto fue en el año 2009, y podríamos decir que su vivienda se construyó en 120 horas, prácticamente, que es la última fotografía que veis aquí a la derecha, el día 10, 113 horas después, bueno, aproximadamente en 120 horas teníamos una vivienda construida. Esto no significa que solo hayan sido necesarias esas horas. En los proyectos industrializados el diseño requiere una gran parte de tiempo, pero reduce el tiempo de ejecución, ¿vale? Un poco la solución Smart Comfort lo que pretende es tener una serie de herramientas y recursos que nos permitan definir previamente antes de ejecutar. Y esto yo creo que es muy interesante. Bien, vamos a las necesidades de los clientes. Desde el punto de vista tecnotérmico, en el mundo de la climatización y en el ámbito concreto del código técnico, todo proyecto debería analizar las necesidades de calefacción, climatización, ventilación y producción de agua sanitaria. Y la ventilación tanto en verano como en invierno. Por ejemplo, este es un proyecto para una vivienda de unos 100 y pico metros cuadrados en Baleares, con unos aislamientos del Código Técnico de Edificación del año 19. No solo debemos analizar cuál es el impacto dentro del conjunto, sino también dentro, en este caso, por ejemplo, de lo que es la demanda de climatización, tener presente cuál es la carga sensible y la carga latente, porque ya sabemos que en Baleares hace falta deshumectar,
o hace falta combatir la humedad en verano, pero hay zonas climáticas que por sus características en concreto, pues bueno, el tema de la deshumectación puede no ser un must, pero hay otras zonas en las que sí. Y si no tratamos la deshumectación de una manera inteligente, pues nos vamos a encontrar con un problema muy habitual. Además, aquí lanzo un órdago. Bueno, este sondeo no lo hemos hecho, pero yo en muchas charlas pregunto cuánta gente duerme con el aire acondicionado en marcha. En zonas muy calurosas el porcentaje aumenta, pero casi todo el mundo tiene problemas con la humedad, se levanta con sensación de sequedad. Por tanto, la gestión de la humedad es un elemento clave en la calidad de las instalaciones y un elemento de diferenciación, ¿vale? Por tanto, la solución tiene que responder a estas necesidades. Bien. ¿Cómo es la solución técnica? Bien, pues en primer lugar vamos a ir de aguas arriba, aguas abajo, de producción hacia emisión. Es necesario pensar con un equipo de producción aerotérmica y ventilación, al menos esta es nuestra propuesta, que utiliza desde equipos que llamamos monobloc, que tratan directamente con agua y utilizan un refrigerante R32, acumuladores de agua sanitaria, en nuestro caso todos en acero inoxidable F18. Los aceros inoxidables han tenido éxitos y fracasos. En este caso en concreto son aceros inoxidables no austeníticos y que tienen un excelente comportamiento con agua en las condiciones de uso sanitario. Todos ellos con serpentín de alta superficie e incluso un importante nivel o volumen de acumulación de agua en inercia, en 200, 300, 500 litros. Y a la derecha una gama de equipos de producción aerotérmica para agua sanitaria de producción directa, que es los que vienen. Pero bueno, seguramente estas soluciones son más conocidas. Vamos a hablar de otras que quizá no son tanto, como son la ventilación mecánica, seguro que sí, pero la deshumectación. Mirad, aquí tenéis dos mapas, zonas climáticas en invierno y en verano, en la península. Y bueno, en invierno está claro que en todo caso va a ser necesario ventilar y ventilar de manera eficiente, y si puede ser con un recuperador entálpico, pues mejor, ¿vale? A la derecha, sin embargo, tenéis el mapa de zonas climáticas en verano y vemos que tenemos zonas, en toda la península es necesario ventilar, pero vemos que en el norte, noroeste hay zonas que son más templadas y húmedas, vamos a necesitar deshumectar, el color verde. Y luego hay otras zonas, digamos en Levante y incluso en Baleares, aunque haya quedado fuera del círculo, en las que son templadas y húmedas y va a ser necesario deshumectar y también refrigerar, ¿vale? O lo que aquí llamamos integrar, ¿vale? Claro, esto, ¿qué significa? Pues que vamos a necesitar equipos y herramientas para poder ventilar y deshumectar al mismo tiempo. Se puede hacer con equipos separados, pero esto consume espacio y recursos. Por tanto, desde Giacomini proponemos una gama de ventilación al uso, es decir, hay equipos de deshumectación, que son los primeros que veis aquí arriba, que solo deshumectan. Hay ventilación mecánica local, lo que llamamos la gama Clean Air, que son máquinas que incluso pueden hacer un tratamiento térmico del aire, pero nunca hay recirculación ni cruce. La recuperación es termodinámica mediante un compresor y un circuito frigorífico. Y también hay una gama de sistemas de recuperación de calor por masa e inercia, que son los de la derecha, que son, digamos, que son ventilaciones mecánicas deslocalizadas o no centralizadas. Bien, en la VMC, ventilación mecánica controlada, estaría formada por los recuperadores de calor horizontales y verticales y uno de baja silueta, que puede ser horizontal vertical, pero la gama que nos diferencia un poco de otros fabricantes es la que veis abajo, que son los equipos de ventilación y que pueden incorporar etapas de deshumectación e integración. Este tipo de máquinas se diferencia muy fácilmente de las otras porque tienen 5 tomas, además de la toma del exterior y la expulsión y la de extracción de baños húmedos y la inyección de aire fresco. Tienen una quinta toma representada en esta imagen en color lila, que se sitúa en un punto común, en un distribuidor, que nos va a permitir hacer parte del tratamiento de aire recirculado. Es decir, estos equipos pueden gestionar una tasa de ventilación y al mismo tiempo, cuando es necesario, abren una compuerta interior y pueden hacer recirculación. El máximo o el tope de gama que tenemos es 500 metros cúbicos de aire total tratado, de los cuales la mitad, 250, son de aire exterior. La otra mitad pueden ser de aire circular. Todos ellos con filtros de lo que era equivalente al filtro fino F7 anteriormente,
y ahora es un EPM 1 con una eficiencia del 80%, y bueno, equipos de recuperación, en este caso recuperadores de calor, que en esta gama son todos sentados. Como veis aquí en la imagen de la izquierda hay un compresor y hay una serie de baterías y circuitos frigoríficos. Estos equipos necesitan agua refrigerada para deshumectar. Sin agua refrigerada no pueden funcionar. Por tanto, hay que tenerlo en cuenta en la estrategia de control. Pero también importante decir que pueden deshumectar con agua a 15 grados. Por tanto, podemos adoptar una estrategia en la que el peso del tratamiento del calor latente lo trasladamos a estos equipos y utilizamos baterías simplemente de calor sensible. Esto tiene una gran ventaja, y es que solo vamos a deshumectar cuando sea necesario deshumectar, si no. Evidentemente, estos equipos de producción de energía van a ser necesarios integrarlos en sistemas de control. Tenemos dos versiones o dos plataformas. La más completa se llama Climadomotic, diseñada ya hace unos años y que dispone de un control de sistema vía app. Y el objetivo es intentar sustituir el conjunto de termostatos que habitualmente se acaban instalando por una única plataforma de control con una gestión a distancia desde cualquier dispositivo, ¿vale? Aquí tenéis una serie de pantallas de la aplicación en las que es posible ver temperaturas, monitorizar también humedad relativa o activar modo vacaciones. La funcionalidad de la aplicación es más reducida, pero desde el punto de vista de gestión sirve para hacer un control tanto de una primera como de una segunda residencia, sin mayor problema. ¿Qué nos encontramos? Pues que la tecnología va avanzando, es decir, y además de una manera muy grande. Ahora, el apogeo de las apps fue hace unos años, siguen siendo muy útiles, pero vemos que ahora viene otra nueva ola de renovación tecnológica, que son las IoTs, que es la Internet de las Cosas, y cómo integrar soluciones de control de una manera más sencilla. Bien. Vamos a ver ahora un poco cómo hacerlo con otras plataformas. Me olvidaba de aquí acabo de comentar un poco el árbol de control de Climadomotic. Como veis, hay una pantalla centralizada, una centralita que puede ser ampliable hasta 4 unidades y que podría generar o gestionar hasta 4 grupos de impulsión con temperaturas diferentes, 32 zonas de control. Puede gestionar directamente las etapas de ventilación, integración o deshumectación, y también coordinarse con la producción aerotérmica, ¿vale? Hay módulos de ampliación para gestionar fan coils y algún otro tipo de dispositivo, pero estamos, en la mayoría de los casos, con el propio control de la KPM40 lo podemos hacer. Es una solución pensada esencialmente para residencial, pero también a veces la aplicamos en terciario con un único titular, pequeño hotel rural, residencia o centros de día. Hace poco hemos puesto en marcha 2 instalaciones parecidas, casi al mismo tiempo, ¿verdad, Alberto? No sé si estás ahí, quieres comentar algo, pero bueno, con un resultado muy interesante. Digamos que ya es toda una tecnología integrada y a un precio razonable. La otra versión que veis aquí es más sencilla, es lo que llamamos Climatronic, que es una plataforma que no comunica entre sí, todo trabaja con señales 230 voltios, tensión y tensión, pero que digamos que tiene la gran virtud, primero, de que es un producto muy competitivo y segundo, muy fiable, y en tercer lugar es que es integrable o acepta órdenes externas de otros sistemas, que ahora veréis a continuación. Bueno, hay básicamente 2 versiones, Climatronic normal y el Climatronic Fan Modbus con los equipos de regulación que veis aquí, que además de trabajar en modo invierno-verano, centralizado, pueden controlar también temperatura, humedad relativa y gestionar un fan coil de 3 velocidades o 0,10, ¿vale? Si Climadomotic tiene un precio PVP de magnitud para una vivienda entre 2.500 y 3.000 euros, ¿vale? La versión Climatronic está por debajo de los 800 euros y con humedad relativa en torno a los 1.000. Por lo tanto, disponemos de unos recursos potentes para gestionar instalaciones de climatización y control de humedad, ¿vale? La otra cuestión es que Climadomotic no es integrable en Alexa y en otro tipo de instalaciones similares, pero Climatronic sí, de una manera muy sencilla, mediante contactos externos. Aquí veis un ejemplo de algo muy sencillo, que es cómo activar el modo eco. Además, el modo eco puede ser programable, es decir, la programación horaria de un termostato que la tenemos puede ser mucho más sencilla con Alexa o con cualquier otro sistema
sistema o plataforma. Por tanto, con un coste mínimo podemos dar una solución bastante interesante desde el punto de vista de control. Obviamente, Giacomini fabrica sistemas radiantes, que como sabéis son de suelo, techo y pared. Y hoy os voy a comentar un par de novedades que irrumpen y vienen, que son la incorporación de la tecnología ADB, el Dynamic Balancing, ¿no?, a la gama de colectores y también a otros equipos, a válvulas PIC, para instalar en fan coil. Y básicamente, bueno, lo que hemos hecho es la gama que tenemos de colectores de latón, inox y tecnopolímero, integrar en la salida un sistema de regulación de caudal, que lo que nos permite es asegurar que cuando un circuito está abierto no circula más agua o más caudal del necesario. Sin control o sin equilibrado dinámico, cuando trabajamos a carga total, podemos conseguir un buen equilibrado, pero cuando trabajamos a carga parcial nos vamos a encontrar que algunos de los circuitos tienen exceso de caudal y esto se traduce, bueno, pues en incrementos de emisión, de disconfort térmico y mayor consumo. Con tecnología DB, lo que conseguimos es que a reducción o en carga parcial aseguramos el caudal de proyecto. Y esto tiene dos consecuencias: ahorro de energía, pero también mucho ahorro de tiempo en las puestas en marcha. El principio de funcionamiento es similar al de otros equipos DB, pero con una diferencia, y es que, bueno, básicamente un equipo DB lo que hace es aplicar el principio de que cuanta más velocidad tiene el agua, menos debe ser la sección. De esa manera el caudal es constante, caudal es sección por velocidad. A más presión diferencial, el agua va a circular con más velocidad. Lo que hace el sistema es modificar su geometría y reducir la sección. En la mayoría de equipos este sistema es mecánico, con muelles, émbolos y secciones de geometría variable, digamos así. En el caso de Giacomini, el dispositivo es un diseño muy interesante mediante una membrana que se deforma y, por tanto, no hay muelles, ni émbolos, ni nada. Más silencioso y mucho más robusto frente a suciedad en el agua, ¿vale? Instalar un sistema radiante con tecnología DB implica hacer un setting inicial y sabemos que por ahí va a pasar el caudal de proyecto. Y recordad que tenemos dos gamas de equipos para instalaciones residenciales con presiones y caudales menores, y también una gama de colectores de más caudal, hasta 250 litros hora, con una presión mínima de trabajo mayor, en torno a los 50 kilómetros. Bien. Es importante entender que cada vez más hay proyectos encajados dentro de un flujo de trabajo BIM. Nosotros contamos con una herramienta de diseño en OpenBIM, que es gratuita y os podéis descargar, y que permite desarrollar tanto la parte de cálculo como la parte gráfica y de mediciones de un proyecto de suelo y en breve también de techo radiante. Pero que sepáis que también contamos con otra plataforma de cálculo que además podéis descargar desde la web y que estamos transformando prácticamente, bueno, de forma semanal, en la que vais a poder seleccionar distintas aplicaciones y soluciones. Y, por ejemplo, hacer ese análisis de demanda inicial, ensayar distintas soluciones y ver cuál es la mejor solución técnica. De manera que podemos establecer un flujo de trabajo de Smart Comfort en el que vamos a partir de un análisis rápido y breve de las necesidades, vamos a poder disponer de una oferta personalizada con mucha calidad y mucha velocidad, y vamos a dar soporte a estas ofertas con esquemas de diseño tipo. Por ejemplo, aquí veis una ventilación mecánica controlada, que nos van a permitir definir no solo cómo es la instalación, sino cuáles son sus límites de trabajo, qué cuestiones debo tener en cuenta, tengo que colocar un desagüe con estos desniveles, cómo debo hacerlo, es decir, qué accesorios tengo, si tengo que adaptar esa instalación, con qué información adicional cuento. Y, en definitiva, toda esta librería de soluciones que pondremos en breve a vuestra disposición, lo que persigue como objetivo es que sea tan fácil adaptar un proyecto Smart Comfort a cualquier situación, que vais a ver que realmente es una oportunidad interesante de negocio para vosotros, porque
vais a poder diferenciaros, vais a poder hacerlo con más seguridad técnica y vais a poder hacerlo también con menos costes, ¿vale? Y yo creo, Alberto, no sé si estás ahí, si podemos lanzar algún sondeo mientras hay alguna pregunta, porque Sí, yo... sí. Empezamos con el primero, que Sí, sería... dejo de Le lanzo. compartir. Venga. Ya que es ¿Cuántas? Te dejo, Sergio. Vale. Ya que Smart Comfort, no sé, he puesto la cámara, pero me veis vosotros, ¿no? Sí, ya. Vale. Sí. Vale. Esto sería para aquellas empresas que hacen estudios o presupuestos, más o menos, horas a la semana. Es un orden de magnitudes para tener, ¿no? Intentamos evaluar cuánto os cuesta a vosotros hacer un estudio, cuánto tiempo dedicáis a hacer oferta. Vale. Las preguntas y respuestas son anónimas, pero bueno, más o menos sería tener un orden de magnitud. Vale. Brevemente, no sé si ha contestado. ¿Tú ves cuánta gente ha contestado? El 43% tenemos ya contestado. Vale, llegamos al 50 y si quieres cambiamos de pregunta. No sé si has visto, Alberto, si había alguna pregunta en el chat y si no... No, en principio no ha habido ninguna pregunta. No sé si es que la verdad es que lo has explicado todo muy claro o no ha quedado. Si queréis alguno participar, inclusive podéis utilizar el recurso de la mano levantada, avisarnos para que os liberemos micro y podáis intervenir. Ya ha votado el 58%, Venga, lo cual, si quieres, lanzo la segunda pregunta. Cierra y yo creo que sale el resultado aquí, que la gente lo podrá ver. Sí. Estás compartiendo tú, Sergio, ¿eh? ¿Estoy compartiendo mi pantalla? Ah, sí, perdón. Sí. Ahora. Sí. Y el Compartir. sondeo. Vale. Aquí tenemos el resultado. Vale, ya te lo comparto yo. Vale. Pues hombre, en un principio, entre 1 y 5 horas tenemos un 46% de los encuestados y más de 10 horas un 32%. Claro, también puede ser el perfil, igual, claro, que hay un técnico de ofertas, pues 100% de su tiempo para ofertas, ¿no? Pero bueno, más o menos es un poco... No es una tarea menor. Venga, lanzamos la segunda, Alberto. Sí, mientras que lanzo la segunda, pasamos a un... te pasamos una pregunta que ha entrado. Sí. ¿Qué porcentaje de aceptación de oferta tenéis? Podéis ir marcando y mientras que vais marcando la pregunta, si se funciona a media carga el recuperador, ¿cuánto se recupera? Las curvas de recuperación, mira, lo mejor que puedo hacer es compartir la documentación técnica, porque sí que es verdad que los puntos de o sea, las eficiencias de los recuperadores en general en muchos catálogos son un poco alegres. Nosotros, una de las cosas que me sorprendió es que, bueno, yo veía en documentaciones comerciales más del 90%, ¿no? Y nosotros, la información que sale varía según el caso, 85 en el caso de los mejores, pero luego hay menores eficiencias y todo depende con el flujo de caudal. Ahora cuando acabe, voy buscando la información y os enseño las curvas de rendimiento y de eficiencia según la N13141 y en qué condiciones, ¿vale? Bueno. Gustavo también nos pregunta si nuestro producto cumple la directiva de productos y directiva de ecoeficiencia. Sí. Sí, no tienen certificación Passive House, ¿vale? Si alguien también era la pregunta siguiente, pero en toda la documentación indica ahí la referencia y la clasificación energética de los recuperadores. Venga, no sé. Bien, ya tenemos casi un 50% de votado, de encuesta. Cerramos la encuesta y publicamos.
Vale, déjame... Vamos, bien. Vale, pues bueno, más del 30% está muy bien, ¿no? Está muy bien, es un porcentaje importante. Claro, si dedicas mucho tiempo a hacer oferta y encima tienes poco porcentaje de aceptación, pues el tema se complica. Vale, aquí tenéis las gráficas, por ejemplo, del equipo este que veis aquí, de los recuperadores, en este caso sería el horizontal. Y cosas del medio que no veo. Aquí tenéis las curvas. Ahora. Control. Ahora. Los niveles de eficiencia sensibles según caudal, es decir, a 200 metros cúbicos hora esta máquina tendrá una eficiencia poco por encima del 70, al reducir caudal se incrementaría hasta el 80 y pico, pero la publicación es, en este caso, al 150 metros cúbicos hora en sensible y en latente, ¿vale? Por lo tanto, bueno, es una información disponible, ¿eh? Y que todos aquellos que tengáis interés, si nos lo pedís, os haremos llegar la documentación. Aquí veis la versión todavía en italiano, pero ya está traducida ahí en formato PDF y yo creo que en un mes y pico también tenemos la versión. Un poco nos hemos contenido con todo esto del confinamiento, pero bueno, para editar, pero saldrá. De todas maneras, estas fichas, parte de ellas ya están colgadas en la web, Sergio. En la parte de descargas y novedades se las pueden descargar en castellano ya con Jacomini.es. Sí. Lanzamos, tenemos un par de preguntas. ¿Alguien tiene más preguntas? Lanzamos no, Lanzamos la siguiente. ¿Cuántas horas dedicas a gestión, compra, coordinación en casa, proyectos, según la talla? En casa, sí. Hablamos un poco de este tipo de soluciones que habéis visto. La SML, no hablamos de una obra grande, enorme, un hotel, evidentemente lleva muchísimo tiempo de gestión. Nos ha faltado la de más de 30 horas, Alberto. Me lo olvido esta vez. Bueno, algún proyecto seguro que sí que lo requiere, ¿eh? Sí, sí. Mira, este que te decía que he ido hoy y nos ha consumido muchas horas. Muchas. Y principalmente porque ha habido muchos cambios y problemas de definición. Sí. De ahí la importancia un poco de intentar sentar las bases en esquemas y propuestas tipo, que aunque luego requieran adaptación, al menos definen, ¿no? Y puedes decirle al cliente, mira, si monto este recuperador de calor, necesito este espacio de mantenimiento, hace este ruido, nuestras máquinas hacen ruido, ¿vale? Y esto es algo que lo decimos con orgullo porque sí que hace poco ruido, ¿verdad? No mucho, pero hace ruido. Hay que tenerlo presente, ¿no? A veces hace ruido, no, ¿qué va? No, hacen ruido. En la ficha técnica lo ponen. Mira, empezó esta máquina, vamos a ver el ruido que hace. Ya sé, aquí no va. Nivel sonoro. Pues mira, esta gama de aquí, 62 decibelios. ¿Vale? Es decir, tienes que tener una estrategia. No puedes instalarlo, por ejemplo, en un falso techo de un dormitorio del baño de una suite, por ejemplo. ¿Vale? Es decir, y que hay que decirlo de entrada, siempre. De ahí que la importancia de los esquemas, el tipo pues pueda ayudar. ¿Vale? Hay una pregunta muy interesante de Gustavo, Sergio. ¿Disponéis de termostatos que incorporen nitrostatos para el control? ¿O es necesario un control externo con domótica tipo KNX u otro? No. A ver, nosotros tenemos dos plataformas de control. En las dos tenemos sensores de temperatura y humedad, ¿vale? En concreto, en Climadomotic, el sensor de temperatura es ciego, no sería un termostato. Y en Climatronic hay una versión de termostato que lleva incluido sensor de temperatura y humedad. Entonces, ese sensor de temperatura se puede utilizar tanto para activar una etapa de sometización como para detener el funcionamiento de algo, pues si hay riesgo de condensación. ¿Vale? Nosotros lo estamos utilizando, por ejemplo, en zonas secas
ese humidostato para detener el sistema en caso de que haya una anomalía porque lo utilizamos, por ejemplo, en instalaciones centralizadas, que el agua llega a 15 grados y lo único que podemos hacer es, si hay humedad, activar más ventilación y parar el sistema radiante. Sí que es verdad que Climadomotic tiene un control de temperatura del agua respecto al punto de rocío, Climatronic no. Climatronic podemos trabajar a punto fijo y si se dan las condiciones óptimas, pues incluso utilizar el sistema radiante. No modulamos el control. Cierro el sondeo, Sergio. Mira, os enseño aquí el tema de prestaciones, ¿vale? En este caso la eficiencia es B, y el nivel sonoro que os decía son estos 62 decibelios para la no. ¿Vale? En otro punto explica exactamente en qué condiciones, etc. Por ejemplo, aquí trabajando a 50 pascales de presión disponible. ¿Vale? Bueno, lanzamos la pregunta y si queréis... Compartimos los resultados de la pregunta. Vale. Entre 10 y 20 horas, la mayoría, para este tipo de proyectos. Entre 10 y 20 horas, que es... Bueno, a ver, esto es un ejercicio un poco... es poco serio, pero sí que sirve para... Lo queríamos usar cuando hablaba antes con Alberto, para enfatizar la idea de que realmente los proyectos no solo son, las instalaciones no solo hay que ejecutarlas, sino hay una parte previa de planificación, de documentación, de entrega de información al cliente. Y en ese sentido es donde también Smart Comfort puede daros puede ser de utilidad. ¿Nos queda alguna otra pregunta o ya está, no? No, en principio ya están todas. Si alguien tiene alguna duda o quiere participar, le podéis levantando la mano. Entra una pregunta. ¿Es posible programar el humidestato entre 30 y 70%? Es decir, que funcione con una variable continua. No he entendido la pregunta. O sea, entre el 30 y 70. Sí, bueno, yo creo que te está diciendo que si puede funcionar por mínima y por máxima. En principio nosotros el humidestato le hacemos trabajar simplemente por máxima. Si llegamos a un límite, estamos secando, no estamos humectando. Vale. No, o sea, que por debajo de 30 una cosa y por encima de 70 haga otra, no. Es un contacto... es un contacto conmutado, ¿vale? Y sí que tiene un diferencial, pero no es tan grande. No tiene 2,5, ¿vale? A ver, nosotros la deshumectación en verano, digamos que el contrato de deshumectación se activa en verano, en invierno no está presente. Normalmente, bueno, y esto entiendo que viene porque los sistemas inicialmente de Giacomini han trabajado o tenían un problema que era asegurar que los sistemas de radiantes no condensasen con humedades elevadas, por lo tanto hacía falta un control de humedad, ¿vale? Para deshumectar en todo caso no hace. Vale. En caso de ambientes secos, ¿es posible utilizar el bypass para humidificar? ¿El bypass? Hablamos dentro del recuperador, entiendo. Bueno, a ver, es que el recuperador con deshumectación abre el bypass cuando tiene demanda de integración o de deshumectación. Si no lo deja cerrado, es una función automática, no es independizable. Sí que es posible controlar esas etapas desde un control externo, pero cuando el ciclo entra en deshumectación lo que va a hacer es recircular aire. Se entiende que si hay que deshumectar, necesito hacer un tratamiento de aire recirculado y eso es automático. ¿Qué más? Bien, en principio no se anima nadie con ninguna otra pregunta. Sí. Perdona, ¿el control es cerrado o se puede, o hay manera de intervenir en la parte del control? Porque esta pregunta que hacían antes podía tener referencia que hay veces que incluso en climas húmedos como los nuestros, los aires acondicionados secan demasiado el ambiente. Entonces, a veces una aportación de aire exterior en determinadas circunstancias y controladas, pues puede ayudar a que la humedad no baje demasiado. Y esto a veces es bueno. O sea, que entre demasiada humedad es malo, pero
a veces el que entre una cierta cantidad de aire es bueno. Vale. Supongo que también tiene que ver con la pregunta que habían hecho antes de que se puede mantener la humedad entre el 30 y el 70. Vale, ya entiendo, ahora entiendo. Lo podemos hacer, sí. La manera sería la siguiente. A ver, tenemos dos estrategias. Una, la que recomendaríamos sería utilizar los sistemas de refrigeración por agua. Bueno, si es por expansión directa es más difícil, pero los sistemas de refrigeración por agua pueden trabajar a doble consigna. Nosotros estamos empezando a aplicar, de manera que nuestros equipos publicamos las prestaciones con agua a 7 grados y con agua a más temperatura, de manera que se sobredimensionan las baterías, eso sí, ¿vale? Porque refrigeramos con agua a una temperatura elevada, en torno a entre 12 y 15 grados, por lo tanto, podemos combinar una refrigeración radiante más un tratamiento de aire sin que estos sequen el ambiente. Esto se hace en combinación con la consigna de trabajo de la aerotérmica, ¿vale? Esta es una estrategia. Entonces, no haría falta ese problema porque el sistema no va a resecar el ambiente. Vamos a enfriar con radiante. O sea, ¿os acordáis cuando decíamos, a ver que los sistemas radiantes condensan, ¿no? Pues ahora le damos la vuelta y decimos, no, gran oportunidad. Los sistemas radiantes no resecan el ambiente. Es decir, si controlo la deshumectación por otra vía, no lo tengo. En otro caso, que no tengo manera de hacer esta opción, los sistemas de recuperación, todos ellos tienen un contacto que aumenta el caudal al máximo, ya sea un recuperador normal como un recuperador con deshumectación. Entonces, si lo que queremos es aumentar la tasa de ventilación para restituir la humedad, esto lo podemos hacer a través de un contacto externo, así de sencillo. ¿Vale? Y perdona, ¿y los recuperadores son sensibles o entálpicos? Los equipos de recuperación hay dos versiones, ¿vale? La gama top, digamos así, son entálpicos. Entiendo que los preferís. Bueno, para esta función justo, no. No. ¿Vale? Pero en general sí. En general sí. A ver, si te has gastado un dinero en secar el ambiente, pues esto debo verlo. A ver, Para esta función podemos utilizar el bypass, que es lo que no sé si alguien ha apuntado. Sí, Gustavo es el que no lo apuntaba, lo del bypass, y claro, a él lo que le preocupa es cuando el aire exterior tiene una mayor humedad que en el interior, como le pasa en las oficinas, que ha secado el aire interior de las oficinas, tiene el aire perfecto y si ventilo excesivamente estoy metiendo esa carga de humedad extra que tengo en el exterior. Entonces es por lo que nos preguntaba de cómo solucionamos esto. Perdón, vale, pero es que igual lo he explicado yo mal. El bypass interno, o sea, hay recuperadores que tienen un bypass de recuperador, ¿vale? Que podemos decir que es un free cooling, ¿vale? Nuestro equipo de baja silueta, los recuperadores nuestros los tienen. Tienen una gestión que cuando en invierno, solo en invierno, detecto que, perdón, lo he dicho mal, en verano detecto que tengo una temperatura exterior más baja que en condiciones interiores, con una serie de limitaciones, bypasseo el recuperador, que refrigero con aire de la calle. En los equipos de ventilación con deshumectación, el bypass es de aire recirculado. Es decir, el equipo aumenta la tasa de movimiento de aire, ¿no? Pero hay una mezcla del aire exterior después del recuperador con el aire recirculado, ¿no? En total, por poner un ejemplo, si estaba moviendo a 200 metros cúbicos hora, pues voy a poder mover hasta 500 metros cúbicos hora en total, de los cuales 250, 300 son de aire recirculado, ¿vale? O sea, es como si tuviese dos máquinas en una, en definitiva. Cuando monto un recuperador y un deshumectador, el deshumectador va a trabajar con aire recirculado y el recuperador siempre con aire exterior, ¿vale? A mí personalmente, bueno, esto que decías, no me gusta incrementar la tasa de ventilación para dar más potencia. Yo pienso que el aire de ventilación cuesta, aunque tenga recuperador, cuesta tratarlo, y pienso que el aire de ventilación tiene que ser el que sea. Y si hay que hacer recirculación, pues hay que hacerla, pero no porque haga falta más carga térmica aumentar la tasa de ventilación, ¿vale? Bueno, esto es un debate también muy técnico, ¿no? ¿Qué más?
No, en principio las preguntas, no sé si alguien tiene alguna duda más. Van. Gustavo, ¿te queda alguna duda? ¿Quieres entrar en debate y te damos micro? Bueno. Un poco, bueno, mientras nos despedimos, os podéis descargar si queréis. Espera, una versión. entramos con Gustavo antes de, bueno, dalo mientras que le abro el micro a Gustavo. El ejemplo que veíais se ha cocinado rápidamente con una oferta tipo. Esto es una vivienda unifamiliar de la superficie que veis aquí. Y bueno, un poco yo creo que el resumen interesante es que, por ejemplo, podemos hacer este análisis de demanda de energía, que era el que veíais en el gráfico. Si cambiamos de zona climática o de tipología de edificio, este análisis va a cambiar. Un segundo. Por ejemplo, modifico los niveles de aislamiento a 2013. ¿Vale? También desde el punto de vista, o por ejemplo, vamos a un caso extremo del 79. Pero el calor estructural es mucho mayor por los aislamientos y el peso en porcentaje se reduce, pero también se incrementan las demandas de ventilación en total. Es decir, con este programa que ya os podéis descargar, vais a poder hacer un poco este análisis de demanda. Muy brevemente, tener un orden de magnitud de estos precios que os comentaba, tanto de equipo, ¿no? O sea, la idea es que os va a resultar tan sencillo hacer estudios y ofertas. Por ejemplo, lo que os comentaba, podéis valorar el clima. Este sería el Climatronic HR Fan, ¿vale? El clima Domotic, por ejemplo. Aquí. Esto es una vivienda de total de 6 zonas de control, ¿vale? Bueno, si os descargáis el programa os lleva directamente un tutorial para tener unos primeros pasos y bueno, vais a ver que es posible hacer estudios bastante completos y complejos en muy poco tiempo y con una información que os va a permitir diferenciar. Bien. Bien. Tenemos a Gustavo en línea. Gustavo, no te oigo. ¿Hola? Sí, Gustavo, estás en Hola, línea. os había enviado ya un par de preguntas, pero tenía otra para enviaros que ya os la hago. ¿El programa permite el diseño gráfico de la distribución del suelo radiante? El Excel, el que veías en pantalla, el YKPlay, es un programa rápido y no es gráfico, ¿vale? A propósito de esto que nos pregunta del tema gráfico, porque además esta tarde con un instalador me ha pasado, es un proyecto que hicimos precisamente además con el tema de BIM, con todos los dibujos, con todos los circuitos dibujados y demás, y esta mediodía me llama el instalador que estaba en obra y dice, oye, ¿no tenéis algo más legible que este puñetero plano que me habéis enviado? Hablo palabras textuales del instalador. Dice que estoy aquí con el dedo pasando las rayas a ver qué puedo hacer. Y dice, claro, le digo, pues espérate, digo, porque igual te facilito la vida. Y en el estudio de Capley, que también se hizo de esta obra, lo que le he pasado es la hoja que igual tienes alguna por ahí, Sergio. Una hoja tabla de las distintas de la información de suelo radiante, que el hombre ha dicho, hombre, esto me simplifica bastante la vida, más que un plano dibujado. Sí. Bueno, ahora lo enseño. A ver, la pregunta de Gustavo es, si quieres trabajar con un entorno gráfico, ¿vale? La solución que puedes ya utilizar en Giacomini es OpenBIM.
También es una aplicación gratuita y vas a poder hacer, vas a poder trabajar desde el punto de vista de diseño de circuitos. ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que decía Alberto? Los circuitos son también una aproximación a la realidad. Nosotros trabajamos de manera mucho más ágil con las tablas de diseño. En definitiva, te interesa saber cuántos circuitos hay por zona y cuál es su longitud, caudal, etc. Entonces, dentro del programa de cálculo hay un informe, ¿vale? que es el de zonas, el 4, este de aquí. Vale. Un segundo. Tenemos muchos instaladores que están acostumbrados a trabajar con este tipo, que es el paso, el número de circuitos, por ejemplo, y la longitud del circuito, 71 metros. ¿Vale? No sé si te referías a esta hoja. Sí, está en la gráfica, claro. Cuando le pasa la gráfica, dice, hombre, es que menudo descanso. Dice, un salón 30 metros, como es este caso, 3 circuitos de 71, lo tengo fácil. Divido el salón en 3 partes iguales. Sé que cuando vez que haga un circuito tengo que revisar que lleve la mitad de 71 y tengo la instalación distribuida en un periodo breve de tiempo. Y además es algo gráfico y visual. Sí. Entonces, es por lo que te lo comentaba, porque además esta tarde ha coincidido que he tenido el caso. Vale. Otra cosa que a lo mejor os interesa, que podremos también a vuestra disposición en los proyectos en los que trabajamos, son toda una serie de fichas de seguimiento de proyecto. Por ejemplo, espera, comparto. Aquí veis un ejemplo de una instalación en la que o bien el técnico de la instaladora o bien nosotros, si se solicita, podemos hacer una visita y se hace un informe. En este caso, pues de qué hay, qué no hay, si se está preparando, si no. O, por ejemplo, en colectores, cuando haces un circuito, por ejemplo, al salón, ¿vale? Es lo que comentábamos, ¿no? Yo sé que eso tiene que tener 70 metros y verifico la numeración de la tubería, ¿no? 142.355, ¿vale? Y al final esto mide 142.460, ¿vale? O sea, sé que he instalado 105 metros, ¿no? Entonces, bueno, esto es una manera de verificar y hacer un seguimiento de obra, ¿vale? Es un poco lo que os decía al principio. Estandarizar, para estandarizar primero hay que hacer un análisis previo de las necesidades. Entonces, cuando tú en un proyecto ya lo que ofertas es lo que se va a parecer mucho a lo que vas a ejecutar, porque te has previsto una serie de escenarios. Por ejemplo, se ha dicho que si vas a hacer un suelo radiante, las superficies deben estar limpias antes de entrar. Es lo que internamente Alberto llamamos subir en la copa del árbol. O sea, tú haces la oferta con toda la información, no solo el precio, no como este presupuesto que me comentabas, ¿no? Se entregan los paneles y el otro los monta. Es decir, cuando tú añades esa información, estás de alguna manera también protegiendo tu trabajo frente a la intrusión de otro, ¿no? Y en caso de duda, como mínimo, tú ya has dejado por escrito una serie de requisitos iniciales, ¿no? Para que entendáis, muchas veces cuando alguien nos pregunta ¿cómo hago la prueba de estanqueidad? ¿No? Pues explicamos el proceso y decimos o haces un certificado de prueba o haces un par de fotos y se las envías al titular o quien sea, porque de alguna manera te estás protegiendo de que demuestres que se ha hecho esa prueba de estanqueidad. Si mañana hay algún problema porque alguien ha manipulado, roto algo, pues tú como mínimo ya te aseguras de que has entregado esa información. Por tanto, bueno, desde Giacomini que sepáis que podemos dar soporte también en el seguimiento de obra y documentación final de puesta en marcha de las instalaciones. Bueno. Hay una pregunta corta de Jacek que lo que nos dice es precisamente cómo integramos esta solución en
en los procesos de vivienda industrializada o prefabricada, que precisamente con lo que acabas de decir yo creo que dice bastante del tema. O sea, al final trabajamos siempre todo bastante industrializado. Intentamos que todos los procesos sean totalmente ideados antes de... Sí, a ver, nosotros tenemos varios frentes abiertos en ese sentido, ¿vale? Como sabéis, vendemos piezas desde hace muchos años y ahora estamos intentando que el primer paso es que en nuestras ofertas podáis encontrar, por un lado, el suministro de materiales, digamos, el escandallo de materiales necesarios, pero después una propuesta de suministro ya preindustrializado. Eso no significa que nosotros hagamos esa fabricación. A ver, Giacomini en el proceso productivo, por ejemplo, en satélites de contabilización sí que tiene líneas de ensamblado, pero para industrializados en menor serie, a no ser que tenga un volumen, nos vamos a apoyar en un taller externo. ¿Eso qué significa? Que os podemos facilitar prediseños para que vosotros ejecutéis esa parte, o si no lo queréis así, pues podemos utilizar un taller externo para que ejecute, valore y ejecute esa parte por separado, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de los cuadros eléctricos es muy sencillo. Nosotros vamos a entregar los esquemas de diseño de cuadro y bornero de conexiones, y con ese diseño vosotros lo podéis implementar directamente, podéis pedir precio a vuestro cuadrista o podéis valorar si el precio que nosotros os facilitamos de un cuadro eléctrico encaja o no encaja en proyecto, ¿vale? Digamos que nosotros, y esto lo digo así de rotundo, nuestro beneficio es que en ese sentido es que las cosas se hagan bien, porque nos genera muchos costes postventa el hecho de contarnos con instalaciones que, por ejemplo, nos ha pasado, pues el llenado tiene una instalación no tenía un puñetero manómetro. Llenaban hasta que la válvula de seguridad abría, ¿no? Bueno, esto a veces pasa. Entonces, claro, digamos que aquí todos quedamos retratados, ¿no? Y necesitamos que las instalaciones tengan una calidad ya desde el diseño y en la ejecución. Entonces, introducimos estos recursos a vuestra disposición, pero ni mucho menos son obligatorios, ¿vale? Justo ahora empezamos a colaborar con una empresa externa que nos puede generar macro objetos BIM. Nosotros ya teníamos nuestra librería de objetos BIM, pero ellos nos generan estos macro objetos porque, bueno, al final estos ensamblados muchas veces van a parar en un proyecto BIM mayor, ¿no? Y otras veces simplemente sirve para ver un conflicto de conexiones o tener un pequeño diseño de cómo va a ser ese preensamblado, ¿vale? ¿Qué más? No sé si he contestado. Bien, no, con Gustavo quedaba pendiente que le he contestado. El suelo radiante funciona a media carga, ¿cómo se controla? Las electroválvulas abren, cierran un tiempo determinado. Bueno, ya le he explicado en respuesta que lo que hacemos es, el suelo radiante es el que siempre se optimiza al máximo su rendimiento y es el que está trabajando en base, y dependiendo de las necesidades que tengamos, si necesitamos integración, entra en funcionamiento el resto de sistemas o lo tenemos parado. Pero siempre intentamos que haya una sola lógica de control. Sí. El otro día en un proyecto me decía el instalador, un poco, con la propiedad les habíamos explicado la filosofía y usamos el ejemplo del ABS, ¿no? El decir, a ver, ¿qué es mejor, un coche con ABS o sin ABS? Hombre, con ABS, ¿no? Vale. ¿Sabes cómo funciona el ABS? No me importa, realmente a mí no me interesa. Entonces, esto lo habíamos explicado a la propiedad. Entonces, cuando decíamos al instalador que iba a tener un sensor de temperatura y humedad, el instalador decía, pues entonces el cliente no puede poner en marcha un fan coil, ¿no? Pues no, el cliente pide 24 grados o 25 grados y el sistema desencadena una serie de decisiones que hacen que si podemos refrigerar con el radiante, fantástico. Si hay que deshumectar, deshumectamos. Si la temperatura despega y tiene que entrar el tratamiento de aire circulado, entra. ¿Vale? Pero el cliente define su temperatura, ¿vale? Entonces, bueno, pues esa explicación de yo lo que quiero es pisar el freno y que el coche se pare de la mejor manera posible,
tampoco quiero entrar en demasiado detalle. Máximo porque hoy hablaba con un cliente final y le intentaba decir, mira, el agua sanitaria, el agua caliente, y él decía, esto calienta el agua aquí, vale. Y el agua fría, claro, yo empecé a pensar en la refrigeración, etcétera. No, el agua fría del grifo, entonces, no sé cómo en algún momento llegó a la conclusión o pensó que tenía algo que le enfriaba el agua en algún sitio, ¿no? Porque a veces el usuario no tiene un desconocimiento total, hay que ponérselo fácil. En ese sentido, bueno, pues definir una temperatura y el sistema tiene que conseguir esa temperatura de manera automática, igual que una frenada una vez. ¿Qué más? No, en principio no hay más preguntas, ¿no? ¿Estás por aquí? Vale. No, Gustavo nos comentaba lo del tema del suelo radiante en unifamiliares de 300 metros. No es necesario usarlo en la segunda planta a la vez. Bueno, evidentemente el suelo radiante, Gustavo, intentamos que sea zonificado y que cada planta tenga su control de temperatura independiente. O sea, bueno, sí cada que... estancia. Exacto. No cada planta, sino cada estancia. A ver, y en la talla temperatura S, y humedad. Las tallas S hacemos sacrificios, pero no cabe nada. Entonces, si no cabe nada y la aerotérmica trabaja contra el sistema radiante, algo tienes que sacrificar. En la mayoría de proyectos que son M o L, que tenemos grupo de bombeo secundario, ahí sí que vamos a poner un control termostático. Miquel, com has vist això? Molt bé. Creo que ha sido muy interesante, amplio. Bueno, es una herramienta de cálculo y trabajo muy interesante. Espero que a los participantes les haya interesado. Y bueno, otra vez agradeceros vuestras intervenciones, vuestro soporte a la asociación y bueno, y el que las charlas sean tan interesantes. Veo que habéis aumentado mucho el portfolio de producto de cuando empezó Giacomini a lo que es ahora. Y bueno, y esto pues aporta un gran valor tanto como empresa como a nivel de distribución como para ir y ver y prescriptores el poder contar con una marca para hacer muchas cosas. Y que además de alguna manera tengan herramientas de cálculo y diseño y en los instaladores herramientas fáciles para poder ejercer o minimizar su trabajo de oficina para maximizar el de obra y que esté suficientemente bien justificado, lo cual supongo que es interesante para todos. Con lo cual, agradeceros una vez más vuestra intervención. Aquí tenéis vuestra casa para lo que queráis y fin de ese próximo. No sé, Dona, si tenien res més previst. Perdona, Sergi. No, gràcies. No hi ha res més. Si vos informam que la jornada estarà a la pàgina web d'Aptecir i que també tenim el canal YouTube on també se penja les jornades de dimarts tècnics i que tots esteu convidats a tornar-ho a veure per si de cara vos heu perdut un tosset. Perfecte. Sergi. Yo os doy las gracias a Aptecir y a todos los asistentes en general. Aptecir ya hace años que organiza martes técnicos que ayudan a la difusión de conocimiento y eso es algo que los seres humanos debemos de intentar siempre hacer. Es lo que nos diferencia y lo que nos da el éxito. El otro día había un reportaje, los pulpos tienen 8 cerebros, pero cada pulpo tiene que resolver los problemas desde cero, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, dicho eso, gracias y un placer. Igualmente. Y fin de semana próximo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, por el soporte. Vale. Adiós. Adiós.